cuando yo empecé mi adolescencia, yo como que tenía esa idea errónea de la soledad, pues y yo no quería estar sola. Entonces ahí fue como cuando, pum, yo dije, no, pues quién soy yo, esta no soy yo no estoy disfrutando mi vida, pues creo que la estoy disfrutando, pero realmente no. Entonces me di cuenta que la soledad es algo muy bonito, que tenemos que aprovechar y que no podemos como que estar quejándonos de ella porque nos permite como que recordar, nos permite imaginar y a través como de esas ideas encontrar salidas. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Hoy tengo una invitada muy especial, muy hermosa, es Celeste. A ella la conocí hace unos días en el museo, pues ya quienes me siguen en Instagram saben que estoy en un proyecto del museo y de verdad nos llevó, ya les contaremos la historia, un presente muy hermoso, un regalo que yo quedé asombrada y ya luego cuando la conocí me encantó que estuviera en este espacio. Ella es súper joven, tiene 17 años y bueno, tiene un espíritu, un alma hermosa, así que bueno, nada. Ya por aquí para que te presentes, cómo te llamas, a qué te dedicas, qué estás realizando actualmente. Bueno, yo me llamo Celeste Ochoa, tengo 17 años, actualmente estudio comunicación audiovisual en Medellín, pero toda mi vida viví acá pues viví en Jardín, mi familia es de acá. Eh, bueno, ¿cómo comencé a estudiar comunicación? Yo crecí en un hogar donde el arte fue prioritario siempre. Y yo no tuve hermanos, siempre lo digo porque como que con la frustración de que no tuve un hermano y siempre como que quise esa compañía. Sí, sí, sí. Fui hija única, pero de alguna u otra forma logré encontrar esa compañía en las películas, en los libros, en la música que me rodeaba en la casa. Mi papá, pues mis regalos, siempre que mi papá iba de viaje eran libros, CDs, películas. Así que yo empecé, pues crecí como con el cine. Okay. Y mi papá tiene una colección de DVDs. En ella hay como... Son unos DVDs que hablan sobre como la trayectoria de algunos directores de cine, pero con videoclips. Entonces muestran los videoclips que han dirigido. Y había uno que especialmente me llamaba mucho mi atención, que era Michel Gondry. Recuerdo muy bien que en el menú, como donde aparecen los videos, pues los títulos, era como una caja de colores. Entonces a mí me encantaba, me fascinaba como él, pues a través de su imaginario podía representar una idea que, pues como que uno dice, esto no tiene sentido, pero uno se ponía a pensar y tenía todo el sentido del Claro. mundo. Y con cosas como, por ejemplo, una persona cargando un auto gigante, o también utilizaba mucho el stop motion, como con plastilina, Sí, sí, para sí. videos corporativos, eso me gustó mucho, y pues ahí como que me encarreté con el cine. Ya después me empecé a ver como las películas animadas, y no, mi papá siempre como que estuvo allí, o sea que el cine es como mi pasión número uno. Sí. Y mira que me encanta que antes de hacer la entrevista yo hablaba con Celeste y yo le decía, ¿y cómo te decidiste? Ella me dijo, no, desde chiquita como que lo tenía súper claro, que fue lo que me Sí, dijiste. Y que a mí me asombra, bueno, ya nos comentarás que también tienes muchas pasiones porque ya yo he compartido que he sido una persona como que tiene muchos ámbitos y como no me, de pequeña, cuando me preguntaban, pues yo ya tenía claro que iba a ser médico, pero cuando cambió todo un poco en mi vida, yo ya no supe qué hacer. Entonces le comentaba a Celeste que yo empecé a buscar por todas partes que es ingeniería ambiental, porque también me gustaba lo eco. Entonces como que tú desde esa perspectiva de como que ya lo tenías claro desde pequeña me parece muy lindo. Y ese tema de los hermanos también, porque mira que yo pues tengo un hermano y nunca ha sido como ese sentimiento como que no lo, como que nunca lo sentí realmente, porque pues tengo un hermano, mi mamá sí fue hija única, pero también ese estar rodeada de tus padres y del cine y no de tener un hermano fue como esa compañía que nos claro. comentabas, como ese, como que te acogió. Mira que esto que me comentabas del cineasta, la cineasta que nos comentabas,
de cómo revoluciona o cómo cambia para un video corporativo usar plastilina, por ejemplo, o cosas así. Me parece muy interesante que me imagino que también fue por eso, por lo que elegiste tu carrera, como para expresar. Y tú nos hablabas del arte, como aparte del cine, no sé si tuviste alguna otra influencia en el arte, ¿qué otro tipo de arte o qué más te vio permeada en tu infancia para que tú digas el arte es una de mis pasiones, como acabas de decir? Y muchos artes, ¿no? Porque te dije, bueno, dime una de tus pasiones, no, el arte, el dibujo, la pintura, el cine. Entonces, como este arte, bueno, en Jardín, que hay tanto arte, pues que hay tanta cultura, perdón que tenemos por aquí un perrito de fondo, que hay tanto arte, tanta cultura, ¿en qué momento tú te inicias como a ser consciente de esto, desde que naciste, desde que tienes uso de conciencia? Bueno, sabes, yo como que no recuerdo un hecho que me haya impactado y que me haya hecho decir, wow, lo mío es el arte, no. Yo desde que nací ya mi papá sabía que pues a mí me iba a gustar el arte porque no, uno pensará como que bueno, la frustración de los papás de, bueno, en mi infancia no pude hacer esto, así que mi hijo Y eso es lo tiene súper que común. hacer, sí, pero no, él sí lo pudo hacer y él quería que yo también pasara por lo mismo y así fue, o sea, yo nunca me sentí como presionada a estar en una vida donde el arte es la prioridad. Así que me empezó como a poner música, lo principal fue la música, ya el cine fue como cuando fui creciendo, pero lo primero en mi vida fue la música. Desde que mi mamá, pues de que yo estaba dentro de mi mamá, él me ponía música cuando nací, él hacía CDs a mi mamá, él grababa canciones conmigo y él coleccionaba, además de DVDs, LPs, CDs y cassettes. Entonces, pues siempre estábamos en el estudio, escuchando, haciendo música. Y luego entré a la escuela de música de acá de Jardín, me llevaban en pañales porque quedaba al frente de la casa, o yo me volaba, me escapaba, porque la profe era una amiga que yo tenía. Y no, pues como que me empecé a nutrir mucho del mundo musical, ya hasta que pude entrar a la escuela de música, tenía 5 años, comencé en el semillero de iniciación y ya después empecé a tocar violín, piano y terminé tocando saxofón. Lo toco actualmente, comencé hace ya 11 años, 12 años, no recuerdo bien hace cuánto fue, pero sí, llevo mucho con el saxo, así que esa fue como otra de las cosas como que me inclinó hacia la comunicación audiovisual, porque es como una compilación de todas las cosas como que me apasionan, ¿sabes? Entonces está el diseño, está la música, el cine, la fotografía, y lo que hablaba sobre como que yo siempre supe que es carrera escoger digo, pues sí, o sea, yo sí sabía que era lo que me apasionaba, más no sabía qué carrera, claro. pues iba a ser como, iba a unir todas esas cositas. Entonces, yo cuando era más pequeña quería ser actriz. Sí. Puede volver a decir. Bueno, yo cuando era más pequeña quería ser actriz, porque claro, como veía tantas películas, pero me di cuenta que Que no era para ti. que no era para mí. Y dije, bueno, ¿por qué no hago las películas? Entonces ahí empecé como con fotografía. Después empecé a hacer como las manualidades estas de las casitas, miniaturas. Que por ahí nos conocimos, ahorita les pongo un video hermoso y ya les cuento la historia. Y bueno, plastilina, miniaturas, cajitas, arquitectura. Yo dije, lo mío es arquitectura. No, y Voy a con esas estudiar casitas. arquitectura. Y después dije, no, lo mío no es arquitectura, lo mío es diseño de interiores, porque a mí lo que me gusta es decorar las casitas. Y no, después dije, no, lo mío no es diseño de interiores, lo mío es diseño industrial. Después de industrial, diseño gráfico. Después ya como que comunicación social. Después de comunicación social. Pero cómo te saltas, ¿no? De diseño cosas. Gráfico a comunicación social y cómo todo se une también. Yo creo que como fui creciendo, claro. entonces me apasioné mucho como por el storytelling. ¿Sabes qué edad más o menos iniciaste comunicación social? A los 12. Ah, ok. Yo antes de eso siempre quise ser como arquitecta, diseñadora. Ya a los 12 comencé como con comunicación social. Pero yo pensé que comunicación social era comunicación audiovisual. O sea, yo siempre pensé que... Pensaste que era lo mismo. Sí, ya después me di cuenta que no. Y también quise ser como doctora, pero quise ser psiquiatra.
Psiquiatra, Pero yo creo que también por ver tantas películas. ok. Yo creo, pues Sí. el entorno se permea. Y neuróloga, porque siempre me ha llamado mucho la atención esto como de los sueños. Ya somos dos. Yo también Sí. quería ser neuróloga. Me gustan mucho los sueños y muchas ideas surgen a partir de mis sueños. Wow, increíble. Me gusta mucho esta parte que tú comentas como que sabías qué pasiones tenías pero no qué carrera. Y esto es algo que yo he mencionado, que bueno, si bien yo soy autodidacta, también está como esta posibilidad de elegir una que se una a todo, porque tú nos comentabas, ¿no? Que bueno, comunicación social, dibujo, diseño de interiores, arquitectura, como todo esto se puede unir y como no es como que elegir una, porque pues en ese punto de tu vida tú puedes decir, no, yo voy a ser comunicadora social o no, yo voy a ser arquitecta, sino que trataste y algo en tu interior te decía como que hay algo de pronto que se unan todas. Entonces también esa es como la invitación a que no tienes como que elegir una de tantas, sino de pronto encontrar un lugar donde se unan todas. También nos mencionaste lo de ser actriz, entonces todo esto cómo se puede fusionar. Y también como desde pequeña ya tenías como, o no sé si fue así, según escucho más o menos, y como ir pensando en qué querías estudiar, no sé si ya lo hacías desde pequeña. ¿Cómo surgió esto? ¿Salió de ti o tus papás te decían o el entorno o simplemente era como que en algún momento yo voy a ir a la universidad y quiero ir sabiendo qué? ¿O cómo surgió La idea de eso? la universidad, pues, no, Medellín, la ciudad. Ok, Yo siempre quise ir a la ciudad ok. y nunca dejé de amar jardín, pero yo siempre quise como que salir, Sí, salir, buscar. buscar y esa alternativa, o sea, como que la excusa perfecta era la En la universidad. universidad, Yo ok. como que bueno, y yo desde chiquita me visualizaba en la universidad estudiando porque afortunadamente pude viajar constantemente a Medellín y visitar las universidades, pues al menos como verlas por fuera. Por Yo como que fuera. bueno, yo me veo ahí estudiando esto. Y en la universidad que mi papá estudia, que vivíamos cerca, yo le preguntaba, papá, ¿cuál es tu facultad? ¿Cuál es tu facultad? Porque él es diseñador. Entonces siempre que pasábamos por ahí yo me visualizaba estudiando ahí. Entonces como visualizarme desde pequeña logró que ahora lo esté haciendo pues realidad. Qué chévere. Y mira que esto, perdóname, no sé si vas a decir algo. Tranquila. Mira que esto me parece muy curioso porque esto es algo que yo comparto, la rebeldía adolescente, que bueno, no te lo he mencionado, pero siempre yo tengo una frase y es que la rebeldía lo único que cambia de la positiva a la negativa es el propósito. Y que los adolescentes o los niños siempre tenemos como ese impulso de buscar, como de salir, de conocer, eso de que bueno, en muchas ocasiones dicen es que tú te la pasas en la calle, pero si se sabe enfocar es como eso mismo, de salir a algún lugar a conocer, a investigar, porque estamos en esa etapa donde queremos saber qué hay más allá. Inclusive yo ya entrevisté a mi mamá, por aquí dejo la entrevista, donde a ella también le sucedía esto a sus 14, bueno, ella desde los 6 años, o sea, me parece muy curioso como ella desde los 6 ya quería salir como a otro lugar que no fuera donde estaba, sino investigar, a conocer. Entonces eso también nos lo compartes. Y bueno, ya contando la historia de las casitas, como nos conocimos, al principio mencioné algo y es que este viernes, o sea, hace poco, hace 2 días, hicimos un encuentro de poesía en el museo. Entonces allí me escribe alguien por la cuenta del museo que si puede llevar una casita de Emily Dickinson, de Emily Dickinson. Y a mí me llamó mucho la atención también como el mensaje de la habitación, porque esta poeta, bueno, permaneció mucho tiempo de su vida en la habitación. Bueno, si la quieren investigar, tiene poemas preciosos. Entonces a mí me llamó la atención esto cuando me dijeron Celeste, bueno, preguntamos, y cuando llega a la casita, yo dije, ¿cómo llegaste? También ahí te quería preguntar eso, ¿cómo llegaste como a hacer estas casitas? Y también como, bueno, el interés de tu mamá súper hermosa de llevarla. Y Bueno, luego cuando nos contaste, sí, fue la mamá que nos escribió, cuando nos contaste como la historia, me parece hermoso como que te involucras. Esta característica me parece hermosa de que tal cual, y quien dirigía el espacio de poesía dijo, es que mira todo, los retratos, todo como te metías en la historia, como te metes en la historia pues para hacer más real la habitación, como el color de las cortinas que nos comentaron que las quieres cambiar porque no son de ese tono, el papel de tapiz, todos los detalles. Y me parece muy hermoso este nivel de involucrarte realmente, de hacerlo
más tuyo de no hacer una habitación como pues viste en una foto, sino de realmente, inclusive te leíste poemas de ella también, como para tener esa referencia. Entonces, primero, ¿cómo iniciaste en todo esto de las casitas? ¿Por qué lo realizaste? No sé, y cómo también, ¿qué te motiva como involucrarte realmente a hacerlo? O sea, como el nivel de detalle, es que de verdad es hermosa, les tengo que dar aquí una foto porque es preciosa. Gracias. Bueno, también desde pequeña. Uh-huh. No eran tan detalladas las que hacía con mi mamá siempre me ayudó. Mi papá fue como en las influencias Uh-huh. y mi mamá en la práctica, pues como en lo manual, Uh-huh. porque ya también es un manual. Sí, sí. Así que nosotras hacíamos castillos con papel higiénico, pues como con Wow, los qué chévere. bonitos, pues. Sí, sí, sí. Y yo me apegué mucho a mis juguetes, porque claro, no tenía hermanos, entonces para mí los juguetes eran la compañía más hermosa que yo tenía y los cuidaba como si fueran pues Así, como otra parte como de mí. tus Sí, hermanos. mis hermanos, Sí, eran sí, mis sí. hermanos. Y sabes que me puedo pensar como que siempre pues viví muy frustrada de que no tuve un hermano y sí, sí lo tuve. Fueron muchas cosas que me Fueron estuvieron muchas acompañando cosas. mientras que sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, volviendo al tema, yo le construía casas a los juguetes, pero no eran las casitas que ves ahora, sino que eran como unos planos, porque sabes, me gustaba la arquitectura, entonces yo hacía como los planos de, bueno, aquí viven estos en el primer piso, en el segundo piso es una habitación de juegos, el último piso tiene las piscinas, así, y yo me metía en la historia y yo me las imaginaba, o sea, existían. Claro. Para Sí, mí sí. eran unas casas que sí existían. Bueno, ya después de eso, dejé como la goma de las casas, ya sabes, adolescencia, pues como que no quiero ver Sí. mis juguetes, y es lo que conservé muchos de ellos. Y ya hace como 2 años, en 2003, en pandemia, comencé como a pintar unas cajitas, pero solamente como en el interior. Así que en la base les hacía como las baldosas estas coloniales, que son amarillas y verdes. Sí, Y en las paredes les ponían cuadritos, pero nada del otro mundo. Pues no eran ni muebles, ni camitas, eran simplemente como pintarlas. para arrendarlos. Sí. Y nada, ya como que dije, siempre quise hacer una casa. ¿Por qué no hago una casa? Sí, sí, sí. Ah, pues por la arquitectura Sí. también. Y por las películas que yo veía como las casitas, y yo, la puedo hacer. Pues no había pensado que la podía hacer. Claro. Yo, bueno, empecemos. Entonces fui a la papelería, compré palitos de paleta. Miré como, no, es que sabes, ni siquiera fue como que vi algo y la quise hacer, no, simplemente fue como, Tu imaginación. sí, quiero hacer una casita. Sí. Y empecé a pegar las cosas sin saber cómo iba a quedar. Y esa fue mi primera casita. Luego te mando una foto. Sí, 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 la podemos poner Sí. aquí también para que la vean. Mi primera casita, muy, pues para mí esa ha sido la mejor casita que he hecho y es la más sencilla de todas, pero es muy yo. Claro, es como tu esencia Sí. puesta en una casa. Es muy yo. Ya después comencé a como perfeccionar, esa solamente tenía 2 pisos, ya la siguiente tenía 3. Oh, ya iba Y ya así. sí era más detallado, o sea, tenía como las escaleras, tenía el baño, tenía la sala de cine, la cocina, pues es también como un reflejo de cómo yo veo mi casa, porque muchas personas, pues, especialmente mi familia, me decía, es tu casa, y yo, no es mi casa, y yo después como que observaba bien y yo sí, o sea, esto tiene muchas cosas de mi casa, pues, Y es que tu casa, o sea, perdóname te interrumpo, cuando tú haces una casa también es como tu versión puesta ahí. Sí. Yo en algunas ocasiones he dibujado cómo sería mi casa de los sueños y es como que los espacios son pequeñas partes de mí, o sea, yo sé que tendría un taller de pintura, tendría una biblioteca, una sala de piano y son aspectos míos, también tendría un salón para meditar, para contemplar, sería en la naturaleza, entonces ahí de alguna otra forma siento yo que vas sacando partes de ti. Exacto. Bueno, y ya después de esas sí comencé a hacer casas que no eran mías, sino que eran de otras personas. Por ejemplo, está Emily Dickinson. Así que yo estaba en la casa de una amiga en Medellín, me dijo como, Celeste, hazme una casita. Yo, está bien, entonces pues, empecé a ver la casa de ella, que es maravillosa. Tiene una biblioteca, yo ya me la estaba imaginando y después me dijo, no vas a hacer mi casa, vas a hacer la casa de Emily Dickinson. Y yo dije como, uy, va a ser muy difícil porque yo no puedo entrevistar a Emily Dickinson. Claro.
Y lo que tú dices es muy importante, como la esencia de la persona, de la dueña o el dueño de una habitación, porque es como la cuna de su espíritu, ¿sabes? Wow, qué frase tan Allí hermosa. ella va a soñar, ahí ella como que van a surgir sus ideas, sus sueños. Entonces por eso como que también empecé a apasionarme mucho por las habitaciones, ¿sabes? Entonces bueno, yo primero empecé a ver las imágenes de la habitación de Emily Dickinson. Sí. Afortunadamente había como una página del museo, que es la casa, pues actualmente es un museo, y como que estaban todos los detalles. Tuve que sacar los mismos cuadros que estaban en esa habitación. El papel tapiz fue súper difícil porque me tocó pues hacerlo a mí misma. Wow. O sea, como que coger una imagen y hacer como el patronaje, porque no había una en la que solamente estuviera el papel, ¿cierto? Sino que estaba como la cama. Bueno. Y ella me dijo que tenía que quedar igual. Entonces eso también me Fue un presionó reto, mucho, sí. claro. Y yo las casas antes las hacía como para desestresarme. Y ya después, o sea, como que sí llegan a causar estrés, pero uno se divierte haciéndolas porque empieza a imaginar como, bueno. Y es que eso se trata también la vida, ¿no? Sí. Pues yo lo relaciono con las artes manuales, porque también me pasa cuando pintas, llega un momento como que te estresas, pero ese estrés también genera como un disfrute, o sea, es como algo muy raro, porque en muchas ocasiones pensamos que la vida es como de placeres, ¿no? Como de placeres, sin embargo, no siempre es así. Y hay una frase que puede ser cliché y todo lo que quieran, pero es muy cierta, y es que sin la oscuridad no veríamos la luz. O sea, si tú no estás en una cueva oscura no verías la luz de una vela. Y entonces eso mismo creo que sucede, me imagino, a la hora de hacer arte. En general, el artista es que se transforma a través de su arte también, pues es que eso es una manera de arte hermosa. Cuando yo hago, no sé, una pintura, un cuadro, es como que cada partecita, y en especial los detallitos que te sacan la piedra, hablando aquí en lenguaje colombiano, son como esos que tú no olvidas y como que también te generan esa fluctuación, ¿no? Como un ritmo cardíaco, que es lo mismo, o sea, un ritmo cardíaco nunca va a ir plano y nunca va a estar arriba, siempre va fluctuando. Entonces esta es como una manera también muy linda de ver como al tú hacer estas casas tan detalladas, tan como estresándote de pronto por algún detalle, estás viendo es como la vida a escala, también como una habitación a escala, es como la vida a escala, no sé, lo veo yo de esa manera. Y de otra persona. Entonces uno como que construyendo la habitación logra encontrarse con esa persona, porque uno comienza a imaginar como que bueno, ya que ella está allí mayor parte del tiempo, pues y pasó mayor parte, pues una mayoría de su vida allí metida, que hacía en su habitación. Y uno conociendo su habitación, conociendo cada detalle, entonces uno como que se abre el imaginario y entra la persona y uno como que ya logra como tener ese diálogo con ella, un diálogo imaginario. Claro, sentir la energía también. Exacto. De ella. Porque es como literalmente meterte, y me parece muy chévere porque son personas que ya no están en este plano, entonces es muy curioso cómo puedes llegar a sentir tanta cercanía con esa persona, me parece hermoso. Y ya pasando un poco más, bueno, aparte de tus pasiones y de esta carrera, tú como adolescente, quiero saber esta parte, siempre hago esta pregunta, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Qué cambios tuviste? Me imagino que tuviste, no sé si pues eres consciente, perdón, de esto, porque hay muchos adolescentes que no se dan cuenta que son adolescentes. Pues a mí me pasó así, mi adolescencia sí sé cuándo inició, por algunos eventos que mi mamá recuerda, mi mamá en especial, ustedes ya saben la historia, te la tengo que contar a ti también, muy específicos cuando inició. Sin embargo, no sé si tú sabes como que no, a partir de aquí yo fui adolescente o fue más abstracto o qué cambió en ti, porque tú nos mencionas de los juguetes, que es algo que a mí me sucedió. Bueno, cuando me convertí en nómada pues tuve que dejar todos mis juguetes. Mira que eso que hablabas de los lugares me toca mucho porque son recuerdos. Entonces es como al ser nómada, ir a varios lugares es como que cuando yo regreso, porque he regresado a algunos lugares, es como que me mueve muchísimo. Ayer me pasó inclusive, pasó un amigo y estaba escuchando salsa. Entonces fue inmediatamente irme a Cali, a un lugar donde escuché entonces las canciones y los lugares. Cuando veo imágenes es como que te llevan allá. Y como todo es energía, pues los átomos son energía, ellos guardan memorias. Entonces al volver a esos lugares es tremendo y decir, aquí se me ocurrió esta idea, lo mismo.
es la cuna del espíritu. Me encantó esa frase que dijiste. Los lugares en general son la cuna del espíritu, la ropa, todo, pero las habitaciones son como algo tan íntimo, como que tú no vas a poner a cualquier persona en tu habitación, de pronto sí contigo en un café o en tu casa, pero tu habitación es como ese lugar tan cerrado que está ahí y que tú lo representes es como increíble. Pero bueno, volviendo al tema porque yo me voy por esos lados poéticos. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Qué cambios tuviste en ella? ¿Y qué empezaste a ver en el mundo también distinto? No sé cómo fue la relación con tus padres, si fluctuó, en mi caso sí un poco, pues ya se restableció. Sin embargo, ¿cómo empezaste a ver el mundo? O sea, ¿cómo cambió esa perspectiva de una Celeste niña a una adolescente y ya ahora un adulto joven? Bueno, mi adolescencia fue un caos. Porque yo siempre fui una niña, de hecho sufrí mucho bullying por eso, porque yo me quedé una niña y actualmente lo soy. Sí, es que tu esencia. Y yo digo como que bueno, a mí porque eso me molestaba, que me dijeran que era una niña, si es lo mejor. Sí. Exacto, y perdóname, antes de que continúes, mi hermano hizo un video donde dice es que al mundo nos dice que nos hace falta madurez, ¿no? Pero al mundo le hace falta bondad. Entonces también, y mira que a mí me sucedía no mucho, pero sí en un grado, y a mi hermano también es como que porque eres tan infantil o porque eres tan inmadura, ¿no? Gustos que uno tiene, por ejemplo, me encantan los trampolines, o sea, cosas así. Entonces son cosas así que obviamente te empiezan a afectar, sí, pues como persona que nos cuentas. Yo también fui muy deportista, ¿sabes? Entonces yo tuve que dejar el deporte por cuestiones de salud y también por como ya me estaba afectando como el corazón, pues sí, las personas, que yo era muy diferente a todos y yo tuve que dejarlo. Por eso mismo me decían como que eres una niña, esas cosas de niñas. Y yo pensaba que eso era horrible, que eso era lo peor. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 10 años, 11. Pero yo era una niña, pero ellos pues no lo veían así. Ellos lo eran, pero como que trataban de ser adultos, de aparentar tener otra edad, y yo digo, pues al menos yo no lo hice. Ya llegó un punto en el como que me surgió la oportunidad de que pum, me va a cambiar la vida, y fue en un día. O sea, yo me volví adolescente en un día, porque me empecé, conocí muchas personas y ese día mi vida cambió. Pues sí, tú sabes, como que ya quieres salir, ya no quieres estar en la casa, y rebelde, grosera, ¿sabes? Claro. Y cerrada, o sea, como que uno cree que se vuelve muy abierto y realmente está cerrado, ¿cierto? Y se sesga de muchas cosas bonitas de la vida. Entonces yo las dejé disfrutar porque yo digo, no, eso está ahí, no me debe importar, no me importa nada. Y fue un año muy difícil, fueron los 13. Los 13 sí, también los fue son, pues para mí la más tenaz. Sí. Y ya como que en pandemia logré otra vez como reencontrarme. Claro, vamos. Y ya como que no puede salir, entonces... claramente, sí. No, logré reencontrarme, comencé a ver muchos videos que hacía yo cuando era chiquita y me hacía muchas cartas, pues mi yo chiquita a mi yo actual. Me hacía muchas cartas, entonces como que comencé a ver eso y yo soy más niña ahora que antes, ¿cierto? Y no, pues todo el tiempo no, pensé que era todo lo contrario y no. Y logré conocer personas que tienen un trampolín en su habitación y tienen 40 años. Claro. Y yo dije como que, wow, ¿sabes? Sí. O sea, uno cree que dejar de ser niño es como dejar de disfrutar de los pequeños detalles. La capacidad de asombro. Exacto. Y no, antes... No, yo creo que siempre va a haber un niño interior en nosotros. Totalmente. Por la capacidad de asombro. Totalmente. Y por querer como que curiosear el mundo. Sí. Esto me parece hermoso y yo lo he hablado con muchas personas, también lo he compartido aquí, y es ese engaño de crecer, de querer ser grande, ¿no? Tú mencionas que te reencontraste en pandemia, que fue como volver a ver qué hacía Celeste de pequeña, y esto es algo que también comparto a los adolescentes porque ese mismo año en pandemia conmigo fue al revés. Yo inicié mi rebeldía ahí, pues yo tenía 13 años en el 2020, 12, cumplí 13 y también fue como un mes, en mi caso no fue un día, fue un mes en el que yo cambié totalmente, dejé de ser yo, pues dejé de ser Carol niña y empecé a ser adulto, pero sabes que ese mismo, pues en ese mismo año, ya sobre octubre,
fue mezclar las dos partes. Esa nueva Carol que yo estaba construyendo, una Carol de pronto más madura, según lo mencionan, o una Carol con una visión del mundo un poco más consciente, se podría decir. Yo creo que no era más madura, sino que yo ya era más consciente del mundo que me rodeaba. Ya era consciente de que existían países donde vivían situaciones muy difíciles, o sea, fui más consciente de la realidad, pero al mismo tiempo mezclar esa Carol de niña que tenía esas pasiones. Y es muy bonito esto que nos mencionas de ese reencuentro en pandemia, que muchos adolescentes quizás lo tenemos cuando ya empezamos a crecer. Bueno, yo lo tuve bastante cercano, aún lo sigo teniendo. Entonces, ¿cómo fue para ti ese mirar los videos, que es muy bonito esto, o las cartas, y cómo fue darte cuenta de esa niña celeste y quizás cómo habías cambiado un poco también? Bueno, cuando yo empecé mi adolescencia, yo como que tenía esa idea errónea de la soledad, pues y yo no quería estar sola. Entonces lo que te digo, yo encontré como una compañía, personas que conocí muy rápido y me apegué mucho a ellas y no fue lo mejor, ¿sabes? Entonces con la pandemia ya yo estaba sola, pues estaba con mi familia, pero estaba sola y pues creo que todos como que tuvimos que como crear una estrategia o un mecanismo de defensa como para olvidarnos de que estábamos así. Y yo comencé a ver las cartas, ¿cierto? Como que empecé como a organizar todas las cosas de la casa y me encontré con muchas cartas, lo mismo con los archivos del computador, entonces yo dije como, o sea, es Celeste chiquita imaginando cómo es Celeste actual y no soy esa Celeste. O sea, soy una Celeste que si Celestica hubiera visto, hubiera dicho, ¿quién es ella? O sea, no soy yo. Sí. Entonces ahí fue como cuando, pum, yo dije, no, pues quién soy yo, esta no soy yo no estoy disfrutando mi vida, pues creo que la estoy disfrutando, pero realmente no, porque dejé atrás muchas cosas que me hacían feliz, como para llamar la atención de las otras personas, ¿sabes? Entonces me di cuenta que la soledad es algo muy bonito, que tenemos que aprovechar y que no podemos como que estar quejándonos de ella porque nos permite como que recordar, nos permite imaginar y a través como de esas ideas encontrar salidas que no sé, nos hagan ver diferente como la vida y disfrutar esas cosas que se habían perdido como con el paso del tiempo. Wow, esto es increíble y es un proceso, como tú dices, y mira que en pandemia nos tocó a todos, pues yo no estaba en esa etapa en ese momento, sino la soledad. En estos días inclusive hablaba con una persona en el museo y me decía, es que la persona debe como generar una relación con la soledad y el silencio, estos dos aspectos. Y esto, Dios mío, esto yo lo he escuchado por mi mamá, siempre me lo repite: soledad y silencio, quédate sola y en silencio, quédate sola y en silencio. Y que no lo digas tú como ese. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 14. Bueno, fue un año, pues sí. No fue mucho tiempo. Entonces me parece muy bonito como que tú digas, en esta soledad obligada, que no fue elegida, evidentemente, cómo lograste también ver, como replantearte todo. Y creo que como adolescentes esto es muy difícil. Si no hubiese sido por pandemia, yo creo que quizás no lo hubieses hecho, porque seguías con esa posibilidad de salir. Pero como adolescentes, por más difícil que sea, intentarlo al menos, como dejar un momento, un espacio y replantearte y recordar también, si te es posible, porque en muchas ocasiones olvidamos, pero tratar de recordarlo o preguntarle a tus padres cuál es la diferencia. Lo que te decía, la Celeste pequeña no hubiese reconocido a esa Celeste actual, y cómo también ir en coherencia con eso que soñabas, porque cuando nosotros somos pequeños tenemos súper claro como que queremos para nuestra vida. Sabemos que queremos ser felices y sabemos cómo ser felices, porque en muchas ocasiones somos felices. Bueno, digo en muchas, no en todas, porque mi mamá fue una excepción. Sin embargo, por lo general, sabemos cómo ser felices y somos muy felices, pero en un momento, lo que tú mencionabas, dejamos de disfrutar por encajar. Empezamos a cambiar cosas. Entonces es tremendo esto, y que tú como adolescente, bueno, también aún eres adolescente en parte, que tú digas cómo reencontrarse de esa manera a través de la soledad y el silencio, por más difícil que sea, porque no es nada fácil. Yo tuve un proceso así hace poco, de 3 meses,
Entonces fue como eso de solo escribir, estar sola pues con mi familia, pero yo creo que soledad es como esa soledad de amigos, porque hay un punto muy interesante que también es algo que te gusta, y es dentro de ciencias humanas también está el punto de cuando empezamos a recibir amor, ¿no? Entonces ya dejamos de recibir solo el amor de familia y empezar el de los amigos. Entonces al experimentar eso nuevo que es en la adolescencia, bueno, ya yo he hablado mucho de estos temas de cómo funciona el cerebro adolescente, al tener cambios hormonales y también con los amigos es como que te apegas mucho a eso quizás y te vas perdiendo. Entonces esto me parece hermoso. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando, ¿qué más nos quieres comentar? ¿Qué más nos quieres? Bueno, déjanos tus redes también, por favor, para que sigan y vean esto tan hermoso que hace Celeste. Y también como eso, de pronto no sé si quieres decirle algo a los padres y a los adolescentes, o bueno, ¿qué nos quieres dejar como algo desde tu experiencia de vida para ese adolescente, ese papá que nos escucha? ¿Qué le quisieras decir? Bueno, yo afortunadamente pues conté con una familia que siempre como que me estuvo apoyando. Yo decía, no, ellos no me van a apoyar, ellos como que no creen en mí, y ya que todo está saliendo bien, o sea, que estoy haciendo lo que siempre quise, digo, o sea, todo fue gracias a ellos, ¿cierto? Entonces creo que lo más importante es escuchar, es escucharse, o sea, no solamente los papás a los hijos, que eso es lo que uno dice, como que mis papás no me escuchan, sino también los hijos a los papás, ponerse como en el lugar de ellos, en la vida que vivieron. Eso ayuda mucho como también a empatizar y a comprender por qué las personas actúan de cierta forma, ¿cierto? Y también como darse cuenta de que que la presión no es buena, ¿cierto? Me han contado casos de personas que no pudieron estudiar lo que siempre quisieron, como porque la familia les dijo, tienes que estudiar esta carrera, o tienes que viajar a otro país, hacer esto, como el checklist, ¿no? O tienes que trabajar, no puedes estudiar. Yo como que, no sé, creo que tampoco se trata de lo que te decía ahora, como lo que nunca tuve, quiero que mi hija lo tenga. ¿Por qué no dejar a las personas ser quienes quieren ser, cierto? Porque yo, donde no pudiera hacer lo que estoy haciendo en este momento, donde yo estuviera estudiando otra carrera, tal vez estaría muy triste, ¿cierto? Y hay que evitarlo, pues como a toda costa. Entonces creo que se trata de escuchar, de empatizar, de comprender y de buscar soluciones. Me encanta esto que mencionas, porque ya también yo lo he mencionado, dentro de comprensión, escuchar, y lo que tú dices, yo siempre lo digo, porque en muchas ocasiones los adolescentes es como que mi papá no me entiende, pero tú lo estás entendiendo a él. Exacto. Tú estás comprendiendo por qué te está regañando, pues lo digo en los regaños, que es como el más común, mi papá me regaña por todo, es una frase célebre, pero estás comprendiendo de dónde sale, y para esto de estudiar psicología es súper chévere. Yo estudié mucho eso, impulsada por mi mamá. Me da mucha risa porque ella siempre es como que ve algo en lo que de pronto pueda mejorar, o algún conflicto que tenemos, y ella me pasa un libro o un curso hablando de ese tema, como para también esa manera de empatizar de ella, porque puede que a ella no le preste atención, pero como sabe que me gusta la psicología y la filosofía y todo eso, me pasa algún concepto así. Entonces dentro de eso estuve en inteligencia emocional. Y allí hablan mucho también de eso, entonces darnos la oportunidad de escuchar a nuestros padres, por más, no sé, difícil, aburrido que sea, creo que también es muy bonito, porque nos da esa posibilidad de comprender desde ese otro punto, de preguntarle, cuando yo actúo de esta manera, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo se siente de frustrado o de asustado? Porque uno dice, mamá, yo ya me puedo defender solo, yo sé pasar la calle solo, pero es que aún te da miedo, como con tus mascotas, por ejemplo, yo lo veo mucho con mis gaticas, cualquier cosa que les pasa es como que yo estoy encima y a veces las sofoco, pero también es por ese instinto de cuidar, de que realmente, y eso suena cliché, pero es que ellos quieren lo mejor para ti y están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Eso es algo que ahora en el crecimiento personal se oye mucho, porque es muy real. Quizás nosotros vemos ahora métodos de crianza consciente, o como a través de la inteligencia emocional hacer ciertas cosas. Sin embargo, en ese punto de sus vidas, de pronto lo que tú mencionas también, de forzar lo que yo no puedo hacer que lo haga mi hijo, es una frustración interna,
pero como para ellos esa era su idealización, eso era lo mejor que había en el mundo, y como ellos quieren lo mejor para ti, sucede esto también. Entonces yo creo que aquí, y creo que coincidimos en eso, es comprensión de las dos partes, no solo de los padres, sino también de los adolescentes, y parar un segundo como a escuchar y a recordar. Creo que recordar fue lo que te ayudó, y a mí también me ha ayudado, quién era Carol, quién soy, y que te hayas cuestionado eso me parece asombroso, como tú solita, porque yo lo he hecho, pero a través de, pues, inducido por mis padres, pero que tú solita te hayas dicho quién soy y si realmente esto sí es lo que quiero o es como más permeado del entorno. Entonces eso, no sé si... Y otra cosa muy importante también es reconocer los errores, ¿sabes? Ah, sí. Entonces, no sé quién lo dice, pero la experiencia de la belleza es el olvido del yo. Ah, Entonces, como que tu alma salga de tu cuerpo, ¿cierto? Que comience a verlo y que identifique qué está haciendo mal. Porque muchas veces no nos damos cuenta cuando cometemos los errores y tal vez sean los causantes de todos los conflictos que vimos en la familia, en las relaciones, en los grupos de amigos. Entonces también es como identificar nosotros, pues individualmente en qué estamos fallando y qué está haciendo, como que fallar, que nosotros veamos que está mal, pero que realmente lo estamos nosotros, sí. ¿cierto? Entonces como que eso, pues como que reconocer. Este punto me parece hermoso, y para eso yo recomiendo mucho, pues ya lo he comentado, el tipo diario o el escribir, que lo vemos muy infantil, lo mismo cuando nos comentabas de que te hacían bullying de alguna forma porque eras muy pequeña. Vemos el diario o el escribir como algo muy infantil, ¿no? Como que eso es de niños, pero como que al final del día tú escribas lo que viviste, cómo reaccionaste a ciertas cosas, es muy bonito porque nos lleva a reconocer lo que tú dices, los errores, y reconocer las dos cosas, los errores y en lo que estoy bien, y cómo potenciarlo también, porque tampoco es como que latigarnos siempre, sino ese de listo, yo cometí este error e hice esto bien, ¿cómo puedo solucionar? Lo que tú decías, ver soluciones, que en muchas ocasiones no es tan sencillo de pronto en un adolescente que está con depresión, en un adolescente que está ensimismado, porque esto sucede mucho, el ensimismamiento, no sé si esa palabra existe, que eso que nos pasa a los adolescentes es muy fuerte, pero el hecho de decir, ok, listo, voy a sentarme un segundo, escribir, o como prefieras hacerlo, para ver qué hice, qué no hice, por qué lo hice también. Entonces estas son cuestiones muy filosóficas que para eso haremos otros videos, porque se nos alarga. Entonces bueno, compártenos tus redes, igual yo por aquí lo dejo escrito para que te sigan, para que conozcan lo que realizas. No, guión bajo, C8A guión bajo en Instagram. Y esa es como la red social. Sí. Ok, ya de ahí si quieren contactarla para las casitas también, no sé si sea así. Bueno, de todas formas por ahí pueden conocer mucha más información. Gracias, Celeste, de verdad me encanta haberte conocido. Eres un ser extraordinario, lo que nos compartes, pues a mí me encantan esas entrevistas porque conoce uno como la esencia de la persona. Ya para cerrar, recuerdo mucho una frase que me dijeron, pues no va relacionada, pero que cuando quieras conocer a alguien, llévalo a caminar, porque ahí se le caen como todas las máscaras. A mí me sucede eso como muy en las entrevistas, empiezo a conocer aspectos de la persona, pues lo de saxofón, pues te conozco muy reciente, pero son datos muy chéveres, que me parece es un ser hermoso. Entonces ya, por ahí quedan las redes, gracias por estar aquí, y nos vemos en próximos videos. Chao.